No, Jaime sí estuvo involucrado con el deporte. Y en esta concepción de que el deporte tiene que ser desde la base, tiene que ser jugar por la camiseta, tiene que ser profesionalismo como formación. Bueno, mi papá era bastante futbolero, pero era como yo, maleta para el fútbol como él solo, pero amante del fútbol, o sea, era tan malo como amante del fútbol. Me acuerdo que teníamos un equipo que se llamaba Los Intocables en el Vicente, un equipo de fútbol que perdían 21-0 normalmente, o sea, Intocables no tenían nada, pero... Jaime era inmerecista, pero manejando siempre un toque de respeto a los demás y manejando la broma. De hecho, mi papá, aunque no lo decía públicamente porque no le convenía, él decía: mi corazón está en el astillero, pero él era melexista, ¿no? Y yo más bien me hice barcelonista, ¿no? Por oposición, supongo. Jaime Roldós era mi amigo. Yo tengo una anécdota con él. Yo fui presidente del comité de básquet de la Federación Deportiva del Guayas de básquetbol, y Jaime Roldós fue mi secretario. Una vez aquí en Guayaquil, sobre todo en el municipio, que vino a una sesión solemne y tuve el gusto de saludarlo. Cuando le dije presidente, medio presidente, Turme, así riéndose. Yo ya era presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano. A mí me eligieron en el 76, a Jaime lo eligieron presidente el 79, y yo tenía el deseo, la meta de construir el edificio de funcionamiento del Comité Olímpico. Era un soñador en el desarrollo del deporte amateur, como la base de la formación de deportistas. Tuve una conversación telefónica con él y simplemente me mandó a decir que sí, que me ayudaba, que le mande el presupuesto. Y ayudó con 10 millones de sucres. El edificio costó 18 millones de sucres. No hay vicentino que no haya tenido un percance o en el Estero Salado y en el Cerro Salado. El Cerro Salado ya no existe, fue derruido por cantera. Pero era el episodio, el bautizo del vicentino era un bautizo de agua en el estero y el bautizo de cerro trepando el cerro, digamos, con resbalada y con todo lo demás. De practicar remo, él era estudiante del Vicente, tiene la fama de ser un gran alumno del Vicente Rocafuerte, también era un gran ausente de las clases del Vicente Rocafuerte porque se escapaban para ir a remar al estero. Con compañeros vicentinos y también de otros colegios, Jaime se metió a organizar el hockey sobre patines y se consiguió un lote de terreno municipal y fue adecuado como cancha de hockey sobre patines. Y un día viene un delegado especial del gobierno de los Estados Unidos que estaban boicoteando los Juegos Olímpicos de Moscú el año 80. Y fueron donde Jaime a pedirle que el Ecuador no envíe delegación porque Rusia había invadido otro país y que era una sanción moral que había que darle a la Unión Soviética. La respuesta de Jaime fue hermosa. Dijo: vean, señores, aquí en el Ecuador la representación olímpica la tiene el Comité Olímpico Ecuatoriano. El presidente de la República no puede disponer si va o no va la delegación a las Olimpiadas de Moscú. El presidente del Comité Olímpico es el doctor Sabino Hernández, muy amigo mío. Si ustedes gustan, yo lo llamo para que los reciba. Bueno, me acuerdo que después de muchos años de no ganar el campeonato del Emelec, en el año 79, lo ganó en esa delantera famosa que yo me acuerdo de Miori y Lupo Quiñones, ¿no? Y él estaba como muy contento que justo el año que el Ecuador retornaba a la democracia y que él había ganado la presidencia, su equipo había sido campeón. En el básquet él andaba mucho trajinando en el básquet porque, claro, como era abogado, iba a defender a su equipo, que era el Athletic Club, todas las cuestiones que había, y estaba siempre metido en el básquetbol. Se vinculó vía Marta con el Athletic. Jaime fue presidente del Athletic también. El equipo que le dio grandes glorias al básquet
del Ecuador. Amenazaron con retirarse, pero finalmente primó la cordura y continuaron la brega. Y a él le gustaba mucho ver las carreras de autos, las incipientes. Yo me acuerdo de haber ido a varias carreras de distintas categorías de autos en una época en la que tal vez no era nada popular la práctica de ese deporte acá en nuestro país, con él, ¿no? Él me llevaba, ¿no? Y disfrutaba mucho de eso, sí. Los resultados de la misma fueron los siguientes. Él impulsó eso de ahí, o sea, si los recursos para ese autódromo empezaron en el gobierno de mi papá. Se trataba de un hombre demócrata, de un hombre con una inteligencia totalmente preclara y básicamente de un hombre honesto. Jaime Roldós era un tipo brillante verdaderamente, un hombre querido, un hombre muy inteligente y muy capaz. O sea, él era un tipo muy jovial, no alardeaba de ella, o sea, no hacía un show mediático sobre lo simpático que podía ser, porque era un tipo tremendamente dulce y encantador en el corto terreno, ¿no? Entonces era un permanente bromeador, jugador, era un deporte guayaquileño que practicaba, ¿no? La joda, en pocas palabras.